¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtros, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, porristas del poder, el arte de aplaudir a ineptos. Comenzamos. Hay algo que en México hacemos con una pasión impresionante: convertir la política en religión. No importa si sube la gasolina, si el sistema de salud está parchado con curitas, si la inseguridad sigue marcando la agenda diaria. Siempre hay alguien listo para decir: ay, pues es que antes estábamos peor. Como si el estándar nacional fuera a competir por quién fue menos malo. México no es un equipo de fútbol. El presidente no es tu delantero estrella. Y el gabinete no es tu alineación titular. Pero así lo viven millones, como si criticar al gobierno fuera traicionar los colores, como si cuestionar decisiones públicas fuera un ataque personal a su identidad. Y ahí está el problema. Cuando la política deja de ser evaluación de resultados y se convierte en identidad emocional, la razón se va a ir de vacaciones. En este país hemos normalizado algo peligrosísimo: defender gobiernos con más emoción que datos. No importa si las cifras no cuadran, si los hospitales no tienen insumos, si los proyectos estrella cuestan más de lo prometido, o si la violencia no baja como se prometió. Siempre hay una excusa lista, siempre hay un pero. Pero los de antes robaron más. Pero ahora sí se ayuda al pueblo. Pero pues es culpa de los conservadores. Pero los medios mienten. Y así, entre peros, justificamos todo. Lo más impresionante no es que un gobierno cometa errores. Eso pasa en cualquier país. Lo verdaderamente alarmante es la cantidad de ciudadanos que se convierten en voceros voluntarios del poder. Gente que defiende decisiones que ni siquiera entiende completamente. Personas que no han leído un presupuesto público, pero te discuten como si fueran expertos en política fiscal. Porque no están defendiendo una política pública, están defendiendo su narrativa. Están defendiendo la historia que les contaron y que decidieron creer. En México se instaló una idea muy poderosa: el país está dividido entre buenos y malos, entre el pueblo y los enemigos, entre los que están despiertos y los que no entienden. Y cuando compras esa narrativa, ya no necesitas analizar resultados, solo necesitas saber de qué lado estás. Y cuando eliges bando, la lógica se adapta a tu camiseta. Si el gobierno hace algo cuestionable, buscas cómo justificarlo. Si la oposición señala un problema real, automáticamente desconfías. Si alguien critica, lo etiquetas. Así funciona el fanatismo, porque aceptar que el gobierno actual no puede equivocarse no debería ser un drama existencial, pero lo es, porque para muchos no es solo un gobierno, es una causa moral. Y cuando mezclas política con moralidad absoluta, cualquier crítica se convierte en blasfemia. Y aquí va lo incómodo. México no va a mejorar mientras sigamos defendiendo políticos como si nos fueran a heredar su patrimonio. No nos deben lealtad emocional, no nos deben resultados. Pero parece que preferimos el discurso que nos hace sentir parte de algo grande, aunque ese algo grande no siempre entregue lo prometido. Nos encanta decir que somos un pueblo crítico, que no nos dejamos,
que somos desconfiados. Pero cuando se trata del líder que nos gusta, nos volvemos increíblemente comprensivos, pacientes, tolerantes, flexibles. Demasiado flexibles, diría yo. Bajamos la vara. Y cuando bajas la vara, cualquier cosa parece logro. Hoy en Neteando no vamos a hablar desde el odio ni desde la oposición automática. Vamos a hablar desde algo mucho más peligroso para el poder. El pensamiento crítico. Ese que no aplaude por reflejo. Ese que pregunta aunque incomode. Ese que entiende que ningún gobernante, ninguno, merece devoción. Porque la lealtad no es con un proyecto político. La lealtad es con México. Y si el gobierno acierta, se reconoce. Y si falla, se señala. Sin camisetas, sin ídolos, sin excusas recicladas. Porque cuando el ciudadano se convierte en fanático, el político se convierte en intocable. Y cuando el político se convierte en intocable, la democracia empieza a debilitarse. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la costumbre mexicana de defender lo indefendible, de cómo la narrativa sustituye resultados, de cómo el discurso emocional aplasta la evaluación objetiva. Y sobre todo, vamos a hablar de algo que duele admitir. A veces el problema no es solo el gobierno, es la gente que lo aplaude, pase lo que pase. El fanatismo político mexicano. Identidad antes que realidad. Pues bien, vamos a empezar con una verdad incómoda. En México, mucha gente no defiende resultados, defiende identidad. Y cuando la identidad entra a la conversación, los datos salen por la puerta de atrás. Porque hoy no estamos discutiendo políticas públicas, estamos discutiendo quién eres como persona, según a quién apoyas. Si criticas, eres enemigo del pueblo. Si señalas errores, te arde. Si pides números, eres un conservador. Y listo, debate cancelado. Ese es el truco más viejo del manual político moderno. Convertir la discusión racional en pleito moral. En México se instaló con fuerza una narrativa poderosísima. El país está dividido entre el pueblo bueno y una élite corrupta que quiere que todo fracase. Esa es una historia simple, y lo simple vende, lo simple tranquiliza, lo simple te dice quién es villano y quién es el héroe. Y a la mente humana le encantan las historias simples, porque analizar presupuestos es bien aburrido. Revisar indicadores, sobre todo los económicos, es por demás complejo. Entender cómo funciona el sistema de salud es técnico. Y pues decir que ellos son los malos y nosotros los buenos es facilísimo. Y además te hace sentir moralmente superior. Así es como nace el fanatismo. Cuando alguien internaliza que apoyar al gobierno actual es un acto de justicia histórica, cualquier crítica se interpreta como defensa del pasado. Y entonces ya no importa si hay problemas reales, importa que no regresen los de antes. Es impresionante cómo funciona esta lógica. No se evalúa si lo actual es eficiente, solo se compara con lo peor del pasado. Y así el estándar se vuelve bajísimo. Imagínate que vas a un restaurante y la comida está fría. Te quejas y alguien te responde: es que antes el chef robaba ingredientes. Ah, ok. Entonces, ¿eso hace que la comida fría ahora sea buena? No.
pero calma la indignación porque desplaza la conversación. En México se usa mucho ese recurso emocional, el pasado como escudo permanente. El antes estaba peor como anestesia colectiva. Pero aquí va el problema. El pasado no gobierna hoy. El presente sí. Y si el presente tiene fallas, señalarlo no es traición. Es una responsabilidad de todos. Ahora hablemos de algo delicado. Los programas sociales. En México, millones de personas reciben apoyos directos. Y eso en principio no es negativo. El problema es cuando esos apoyos se convierten en blindaje emocional del gobierno. Cuando criticar al poder se siente como amenazar el sustento propio o el de alguien cercano. Ahí la discusión deja de ser racional y se vuelve personal. Si tú dependes de un apoyo y alguien critica a la administración que lo entrega, puedes sentir que están atacando tu estabilidad. Y entonces reaccionas defendiendo no la política pública, sino tu seguridad emocional. Eso es profundamente humano, pero también profundamente manipulable. El poder entiende eso. Sabe que cuando la política se conecta con el bolsillo directo del ciudadano, la lealtad se fortalece. Y no porque el gobierno sea impecable, sino porque genera dependencia emocional. Y aquí viene otro fenómeno mexicano muy particular. El insulto automático como mecanismo de defensa. No se debate el dato, se desacredita al mensajero. Ay, seguro eres fifí. Ay, es que te pagan. Eres neoliberal. Te duele que ahora gobierne el pueblo. Esas frases no argumentan nada. Son etiquetas para evitar pensar. Son atajos mentales para no entrar en la discusión incómoda. Porque aceptar que el gobierno que apoyas puede estar fallando en seguridad, en salud o en economía implica algo duro. Aceptar que te equivocaste en algo importante. Y el ego odia eso. La mente humana prefiere justificar 1000 veces antes que admitir una sola vez que se dejó llevar por el entusiasmo. Por eso ves personas defendiendo decisiones que claramente no han dado resultados óptimos, pero lo hacen con una pasión impresionante. No defienden cifras, defienden orgullo. También está el fenómeno del líder convertido en símbolo. Cuando un gobernante deja de ser funcionario y se convierte en representación emocional de una lucha histórica, criticarlo se vuelve casi un sacrilegio. Y ahí es donde México empieza a caminar por terreno peligroso. Porque ningún político debería ser intocable. Ninguno debería estar por encima del escrutinio. Ninguno debería convertirse en figura casi mítica. Pero cuando la narrativa se construye alrededor de la transformación, cualquier señalamiento se interpreta como sabotaje. Y así, poco a poco, la exigencia baja. Si la inseguridad no disminuye como se prometió, se justifica. Si el sistema de salud enfrenta problemas, se minimiza. Si un proyecto costó más de lo previsto, se racionaliza. Todo tiene explicación. Todo tiene enemigo externo. Todo tiene contexto conveniente. Menos la autocrítica. Y sin autocrítica no hay mejora. Lo más irónico es que muchos de los que hoy defienden con tanta vehemencia, antes criticaban con la misma intensidad. El problema no es la postura ideológica. El problema es el fanatismo selectivo. Antes eran críticos implacables. Hoy son comprensivos absolutos. ¿Por qué? Pues porque cambiaron de camiseta
Y cuando cambias de camiseta, lógicamente cambian tus estándares. Eso es lo que necesitamos desnudar en esta conversación. La incoherencia. La facilidad con la que justificamos lo que antes condenábamos. La comodidad de señalar corrupción solo cuando viene del adversario. En México no necesitamos más porristas del poder. Necesitamos ciudadanos incómodos. Gente que no se conforme con discursos emotivos. Personas que entiendan que apoyar un proyecto político no implica perder la capacidad crítica. Porque el día que el ciudadano decide que su líder es incuestionable, ese día el líder deja de esforzarse. Y aquí va otra verdad cruda. El político no necesita que lo defiendas en redes. Necesita que lo supervises. Necesita que le exijas. Necesita que le recuerdes que está ahí por voto, no por iluminación divina. Pero eso implica madurez política. Y la madurez exige algo difícil. Separar identidad de gobierno. Tú no eres el gobierno. Tu dignidad no depende de que ese proyecto sea perfecto. Tu valor no se mide por tu lealtad ciega. Y mientras no entendamos eso, seguiremos atrapados en el mismo ciclo. Cambiar de colores, pero mantener el fanatismo intacto. Y el fanatismo, sea del color que sea, siempre termina protegiendo al poder más que al ciudadano. ¿Cómo el poder fabrica lealtad ciega en México? Narrativa, micrófono y enemigo. Si el fanatismo fuera espontáneo, sería preocupante, pero no lo es. El fanatismo se construye, se alimenta, se administra. El poder en México entendió algo fundamental. No necesitas tener resultados espectaculares si logras controlar la conversación diaria. Y cuando controlas la conversación, controlas también la percepción. Y cuando controlas la percepción, la realidad pasa a segundo plano. Aquí entra una herramienta clave del gobierno actual, la narrativa constante. Todos los días, sin falta, hay mensaje. Hay discurso, hay interpretación oficial de los hechos. Antes de que la gente procese una noticia, ya existe una versión predigerida lista para consumirse. Eso, chicos, no es casualidad. Eso es una estrategia. Cuando repites algo suficientes veces, deja de ser opinión y empieza a sentirse como verdad. No importa si los datos son complejos, no importa si el contexto es matizado. La repetición simplifica todo. Y el cerebro humano ama lo repetido porque le resulta familiar. Y lo familiar genera confianza. En México se ha instalado una lógica muy clara. Si algo sale mal, la culpa está afuera. Si algo sale bien, el mérito es del proyecto. Siempre hay un enemigo conveniente. Cuando no son los medios, son los empresarios, son los conservadores, es el pasado, son los organismos autónomos o cualquiera que cuestione. Crear enemigos es rentable políticamente, porque cuando tienes un enemigo visible, el ciudadano deja de exigir resultados y empieza a defender la trinchera. Se activa la mentalidad de guerra, y en guerra no se cuestiona al comandante. Se cierran filas, y así cualquier crítica se transforma en ataque político. No importa si el señalamiento es técnico, financiero o institucional.
se convierte en intento de desestabilización. Esa es la magia del encuadre narrativo, cambiar el significado de las cosas. Un periodista crítico no es periodista, es adversario. Un organismo autónomo no es contrapeso, es obstáculo. Un ciudadano inconforme no es exigente, es malagradecido. Cuando logras redefinir palabras, entonces redefines la realidad. Ahora hablemos de algo delicado, que es la concentración del poder. En cualquier democracia sana, el poder se distribuye. Hay contrapesos, hay instituciones que incomodan. Hay reglas que limitan decisiones unilaterales. Pero cuando la narrativa dominante es que los contrapesos estorban porque no dejan avanzar al pueblo, la gente empieza a ver como positivo que se debiliten. Y ahí está el riesgo. Porque el ciudadano común puede pensar, bueno, pues ok, mientras el líder sea bueno, no pasa nada si concentra poder. El problema es que el poder no se diseña para líderes buenos, se diseña para prevenir los abusos. Y cuando normalizas que se acumulen facultades, que se minimicen instituciones o que se desacredite sistemáticamente a quien cuestiona, estás cambiando las reglas del juego sin que la mayoría lo perciba como peligro. Es brillante desde el punto de vista estratégico. Primero construyes legitimidad moral, después desacreditas a los críticos, luego reduces la resistencia institucional y finalmente cualquier decisión parece justificada porque es por el bien del pueblo. Y el pueblo, o al menos una parte, se va a poner a aplaudir. Otro mecanismo poderosísimo es el discurso emocional constante. La política actual en México no solo habla de cifras, habla de dignidad, de justicia histórica, de reivindicación. Y esos son conceptos poderosísimos. Cuando alguien siente que por fin está representado, es menos probable que cuestione detalles técnicos. La emoción aplasta al análisis. Y eso no significa que la emoción sea ilegítima. Significa que es un arma política potentísima. Cuando el discurso te hace sentir parte de algo trascendental, cualquier crítica parece mezquina. También está el manejo de la simplificación extrema. Por ejemplo, problemas estructurales complejísimos se reducen a frases cortas. La economía, la inseguridad, la salud. Todo cabe en una explicación sencilla que identifica culpables claros. Y la gente respira tranquila porque la complejidad angustia. Lo simple calma. Pero la realidad no se simplifica porque la expliquen fácil. Ahora hablemos de la militarización como fenómeno normalizado. Hace años habría generado un debate feroz. Hoy muchos la aceptan como solución inevitable. ¿Por qué? Pues porque la narrativa la presentó como necesaria, urgente, incuestionable. La repetición legítima. Y cuando cuestionar esa decisión se asocia con debilitar la seguridad nacional, pocos se atreven a sostener la crítica públicamente. Ese es otro punto importante, la presión social. En México, la polarización no solo es política, es familiar. Literalmente, hay mesas donde ya no se habla de política porque terminan en pleito. Hay amistades fracturadas, hay grupos divididos. Y cuando el entorno se polariza, mucha gente prefiere alinearse con su grupo antes que pensar distinto. Es más cómodo pertenecer que disentir. Y el poder entiende eso. Y por supuesto que lo va a explotar. Porque un país dividido en bandos emocionales es más fácil de manejar que un país unido con exigencias concretas. Y aquí viene algo todavía más inquietante.
que es la normalización de la mediocridad. Si repites suficientes veces que el cambio profundo toma tiempo, que todo problema es herencia, que cualquier crítica es conspiración, pues entonces la gente empieza a ajustar sus expectativas, empieza a conformarse. Y cuando el ciudadano se conforma, el político se va a relajar. El poder no necesita que todos crean, solo necesita que suficientes personas lo defiendan, que suficientes personas ataquen al que critica, que suficientes personas conviertan la discusión pública en una guerra ideológica. Porque mientras el debate sea emocional, no es técnico. Y mientras no sea técnico, no va a ser medible. Y lo que no se mide no se exige. Ese es el núcleo del asunto. En México no solo se gobierna con políticas, se gobierna con narrativa, con símbolos, con identidad, con repetición, con enemigos y sobre todo con emociones. Y el problema no es que exista estrategia política. El problema es cuando el ciudadano deja de verla, cuando cree que todo es espontáneo, cuando piensa que la defensa automática nace solo del corazón y no también de un diseño comunicativo muy bien ejecutado. Porque sí, el fanatismo puede ser genuino, pero también puede ser cultivado. Y mientras no entendamos cómo se fabrica esa lealtad ciega, seguiremos creyendo que defender al poder es sinónimo de defender al país. ¿Y qué creen? No es lo mismo. Denme un minutito. Y ahora sí, vámonos a la parte final. El costo real para el ciudadano mexicano. Cuando la narrativa no paga la renta. Muy bien, chicos. Ya hablamos del fanatismo, ya hablamos de cómo se construye la lealtad, y ahora viene la parte incómoda, que es el costo. Porque, ¿qué creen? La narrativa no paga la renta. El discurso no baja los precios. La épica no cura enfermedades. Y cuando bajas del timeline a la vida real, el país no se gobierna con los hashtags. Empecemos por lo más sensible, la seguridad. ¿Puedes repetir todos los días que se está transformando la estrategia? Que ahora sí hay enfoque social, que ya no es como antes. Pero si en tu colonia siguen asaltando, si la extorsión se normalizó, si hay regiones donde la autoridad no entra sin escolta, la percepción se vuelve experiencia. Y la experiencia no la va a cambiar un discurso. El problema no es reconocer que la violencia viene de décadas atrás. El problema es usar eso como argumento eterno para no medir resultados actuales. Porque la responsabilidad del gobierno en turno no es explicar el pasado, es administrar el presente. Pero cuando el ciudadano se convierte en defensor automático, deja de exigir cifras claras, comparativas serias, diagnósticos públicos transparentes y se empieza a conformar con la explicación narrativa. Y ahí el único que pierde es el ciudadano. Ahora, vamos al sistema de salud. Cuando escuchas historias de personas buscando medicamentos que antes conseguían sin tanto problema, cuando hospitales operan con carencias, cuando se improvisan modelos sin transición sólida, la discusión no debería ser ideológica, debería ser técnica. ¿Está funcionando mejor o no? ¿Hay indicadores claros? ¿Se corrigieron los errores?
Pero si criticar el modelo equivale a defender la corrupción del pasado, la conversación se bloquea. Y quien paga esa parálisis no es el político, son los pacientes. La lealtad ciega no llena las farmacias. Ahora hablemos de economía. Se puede tener estabilidad macroeconómica en ciertos indicadores, sí, pero también es cierto que el crecimiento no ha sido espectacular o simplemente es nulo, que la informalidad sigue siendo gigantesca y que millones sobreviven con márgenes mínimos. Y aquí viene algo bien interesante. Muchos ciudadanos que defienden con pasión al gobierno son los mismos que sienten el golpe a la hora de ir a hacer su despensa, pero desconectan ambas cosas. Separan su molestia diaria del análisis estructural. Sube el precio de productos básicos, se ajustan servicios, la presión fiscal aumenta en ciertos sectores, pero la defensa sigue intacta, porque el debate ya no es económico, es identitario. Y cuando la identidad pesa más que el bolsillo, el poder tiene margen. Ahora, hablemos de proyectos faraónicos. Esos megaproyectos que se venden como símbolos de transformación histórica. ¿Pueden tener intención estratégica? Sí, pero el punto no es ese. El punto es la rendición de cuentas. ¿Cuánto costaron realmente? ¿Se cumplieron los plazos? ¿Se transparentaron las decisiones? Cuando preguntas eso, no estás saboteando al país. Estás ejerciendo algo bien básico, que es la ciudadanía. Pero si la respuesta es, ¿no criticas porque es por el bien del pueblo? entonces dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en simples espectadores. Y el espectador no decide, solo aplaude o abuchea. Hay otro costo menos visible pero igual de grave: la polarización social. Familias que ya no pueden hablar de política sin terminar en gritos o en golpes. Amigos que hasta se bloquean. Espacios laborales súper tensos. El país se fractura en burbujas donde cada quien consume información que confirma lo que ya cree. Y cualquier dato que se contradiga, pues se descarta automáticamente. Eso erosiona el tejido social. Porque cuando todo es guerra ideológica, nadie va a escuchar. Y cuando nadie escucha, los problemas reales quedan sin resolver. Y ahora viene algo que pocos quieren admitir: la normalización de la mediocridad. Cuando el estándar se convierte en, Ay, pues es que al menos no son como los anteriores. la vara, chicos, ya no está en tu mano, está en el suelo. No estamos compitiendo por excelencia, estamos compitiendo por no ser el peor. Eso es peligrosísimo. México es un país con talento, con recursos, con ubicación estratégica privilegiada. De verdad, podría aspirar a mucho más que sobrevivir políticamente. Pero mientras el ciudadano esté más ocupado defendiendo que exigiendo, el incentivo del poder es mínimo. ¿Por qué esforzarse más si con narrativa basta? Y no se trata de negar los avances. Se trata de entender que ningún avance justifica dejar de evaluar lo demás. La política no es blanco y negro. No es todo perfecto, ni tampoco todo es un desastre. Pero el fanatismo la vuelve binaria. O amas todo o odias todo. Y esa simplificación empobrece la discusión pública. También
existe el costo generacional. Los jóvenes que hoy crecen en este clima pueden internalizar que la política es eso: bandos, insultos, defensa automática. Pueden asumir que exigir es traicionar, que cuestionar es desleal. Y si una generación aprende que la lealtad pesa más que la evidencia, el país pierde capacidad crítica a largo plazo. Ese es el verdadero peligro, porque los gobiernos pasan, los presidentes cambian, pero la cultura política va a permanecer. Si normalizamos que el poder no necesita rendir cuentas porque tiene apoyo popular, mañana cualquier otro proyecto, del color que sea, puede usar el mismo argumento. Y entonces el ciclo se repite. El costo final es silencioso pero brutal: la resignación. Cuando la gente deja de exigir porque siente que todo cuestionamiento será interpretado como ataque, se empieza a callar. Cuando la ciudadanía se calla, el poder se expande. No porque sea malvado por naturaleza, sino porque así funciona cualquier estructura sin contrapeso social. Y aquí está la ironía máxima. Muchos de los que hoy defienden con pasión lo hacen convencidos de que están protegiendo la democracia. Pero la democracia, ¿qué creen? No se defiende con aplausos, se protege con vigilancia. No se protege con fe, se protege con datos. No se protege con camisetas, se protege con exigencia constante. Porque el gobierno, cualquiera, trabaja para ti, no tú para él. Cuando esa relación se invierte, cuando el ciudadano siente que debe justificar cada error del poder, el costo ya no es político, es nacional. México merece ciudadanos, no fanáticos. Y vamos a cerrar esto como se debe, sin suavizarlo. México no necesita más defensores del poder. Necesita ciudadanos incómodos. Necesita gente que entienda que votar no es casarse, que apoyar un proyecto no es firmar un contrato de silencio, que simpatizar con una causa no implica perder la capacidad de pensar. Porque si algo ha quedado claro es esto: el fanatismo político no fortalece gobiernos buenos, fortalece gobiernos cómodos. Y un gobierno cómodo rara vez va a mejorar. Aquí no se trata de odiar al gobierno actual, tampoco y mucho menos de idealizar a los gobiernos anteriores. Se trata de algo mucho más básico, pero también mucho más difícil: tener coherencia. Si antes exigías transparencia, hoy también. Si antes pedías resultados en seguridad, hoy también. Si antes criticabas la opacidad, hoy también. La congruencia no debería depender del color en el poder. Pero en México muchas veces sí depende. Y ahí está la trampa emocional. Confundimos identidad con análisis. Creemos que si el gobierno falla, nosotros fallamos con él, como si aceptar errores fuera una derrota personal. Y no lo es. Al contrario, reconocer errores es madurez política. Lo inmaduro es justificarlo todo. Lo inmaduro es cambiar estándares según convenga. Lo inmaduro es convertir la política en religión y al líder en figura sagrada. Porque ningún político, escúchenme bien, ninguno merece devoción.
Lo que merece cualquier político es evaluación, merece supervisión, merece presión. Y entonces, si lo hace bien, se le va a reconocer. Pero si lo hace mal, se le tiene que señalar. Sin dramas, sin etiquetas, sin guerra civil digital. La democracia no es un acto de fe, es un sistema de vigilancia ciudadana constante. Es incómoda por diseño, es ruidosa, es crítica y sí, a veces molesta al poder. Pero cuando deja de molestar, empieza a deformarse. México tiene un problema serio cuando cuestionar se vuelve sospechoso, cuando pedir datos se interpreta como ataque, cuando exigir mejores resultados se toma como traición. Eso no fortalece al país, al contrario, lo debilita. Porque el verdadero amor a México no es aplaudir todo, es querer que funcione mejor. Y para que funcione mejor, el ciudadano tiene que dejar de actuar como porrista y empezar a comportarse como el jefe. Porque eso es lo que es en teoría o lo que somos los ciudadanos en teoría. Somos los jefes de los políticos. El gobierno solamente administra. Los ciudadanos son los que mandamos. Pero en la práctica parece al revés. Defendemos decisiones que nos afectan, justificamos fallas que nos golpean, nos peleamos entre nosotros mientras el poder sigue operando. Y esa es la parte más absurda. La pelea casi nunca es entre políticos, es entre ciudadanos. Nos dividimos, nos etiquetamos, nos gritamos. Mientras tanto, el sistema sigue su curso. Imagínate si esa energía se usara para exigir mejores políticas públicas en lugar de defender discursos. Imagínate si el estándar fuera alto siempre, no solo cuando gobierna el otro. Imagínate un México donde apoyar no signifique obedecer. Eso sería una transformación real. Porque el problema no es que exista un proyecto político fuerte. El problema es cuando el proyecto sustituye al pensamiento, cuando la lealtad reemplaza a la evaluación, cuando la emoción desplaza al análisis. Y eso, nos guste o no, está pasando justamente ahora. Pero también hay algo positivo. El pensamiento crítico no está muerto. Hay millones de mexicanos que sí cuestionamos, que sí leemos, que sí comparamos datos, que sí exigimos. Ese es el músculo que hay que fortalecer. No se trata de volverse opositor automático, se trata de volverse exigente permanente, porque los gobiernos cambian, los colores cambian, las narrativas cambian, pero si la cultura del fanatismo se mantiene, nada esencial mejora. Así que la próxima vez que sientas la tentación de defender una decisión solo porque es de los tuyos, haz una pausa y pregúntate algo simple. ¿Estoy defendiendo a mi país o nada más estoy defendiendo mi orgullo? Esa pregunta solita puede cambiar la conversación. México no es un equipo de fútbol. No necesita porras. Lo que necesita México son ciudadanos adultos. Y la adultez política empieza cuando dejamos de aplaudir por reflejo y empezamos a exigir por convicción. Nos vemos en la próxima emisión de Neteando. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí
Yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden. Ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos encontramos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche, ya saben, en sus emisiones exclusivas de Neteando sin pelos en la lengua. Yo soy Kabum, les deseo linda noche. ¡Chao, chao!